Bien, toca el turno de estudiar a la sucesión intestamentaria, ab intestato, como también la conocían los romanos, que significa sin testamento, o legítima, como se le conoce también actualmente. Veremos que no solamente en el supuesto de que no haya testamento se puede abrir este tipo de sucesión. ¿Por qué se le conoce como sucesión legítima también? Pues porque ante cualquiera de los supuestos que establece la ley por los cuales se tenga que abrir este tipo de sucesión, es la ley, de ahí viene de legítima, de que deriva de la ley, es la ley la que establece quiénes van a heredar, tomando en cuenta un criterio sencillo que es el parentesco, y también a través de ciertos principios que vamos a analizar a continuación. Pero entonces, ¿cuándo se abre la sucesión intestamentaria o legítima? El primer supuesto es cuando no hay testamento. Por eso se le conocía, los romanos la conocían como sucesión ab intestato, sin testamento. Pero tenemos otros supuestos, que aquí los están viendo ustedes en pantalla, cuando el testamento otorgado es nulo o perdió su validez. Ya en el canal ustedes tienen, respecto de los actos jurídicos, los elementos de existencia, los requisitos de validez, que todo acto jurídico, como lo es en este caso el testamento, debe de cumplir. Y ante la falta de alguno o algunos de ellos, pues se puede decretar la nulidad del mismo. Otro supuesto, cuando el testador no disponga de todos sus bienes. En ese caso, entonces, respecto del patrimonio del autor de la sucesión, se dispondrá conforme él lo haya dispuesto en el testamento respecto de los bienes que él haya mencionado en el mismo, pero se abrirá respecto de los otros bienes que no hayan sido mencionados conforme a la sucesión legítima o intestamentaria. Siguiente supuesto, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Ya veíamos las modalidades que pueden establecerse en los testamentos. La condición es un acontecimiento futuro de realización contingente que se puede cumplir o no, o como lo señala la ley, es un acontecimiento futuro de realización incierta. Mencionábamos en su momento que el maestro Gutiérrez y González criticaba ese concepto legal al considerar que lo correcto es que la condición es un acontecimiento futuro de realización contingente, es decir, que se puede realizar o no, que se puede llegar a cumplir o no. Entonces, en este supuesto, si no se cumplió con la condición impuesta al heredero y no hay otra u otras personas que lo sustituyan, se tendrá que abrir la sucesión intestamentaria porque se quedó sin materia, por decirlo así, el testamento. Y el último supuesto que establece el Código Civil es, y ya lo habíamos señalado en otros videos, cuando el heredero muere antes que el testador. No hubo lugar a la sucesión, entonces se tiene que abrir la sucesión intestamentaria si no se nombró sustitutos. También cuando repudie la herencia el heredero o sea incapaz de heredar, ya veíamos cuando se puede generar la incapacidad para heredar y los supuestos. Todos estos casos, si no se ha nombrado sustituto, ni hay quien tenga el derecho de acrecer, que ya también se ha analizado el derecho de acrecer. Ahora bien, dentro de la doctrina jurídica se contemplan 4 tipos de suceder, a saber, in capita, es decir, por cabeza, que opera cuando los llamados suceden en nombre propio. Por ejemplo, si esta persona fuera el autor de la sucesión, fallece, sus hijos van a heredar por cabeza. Suceden en nombre propio por ese derecho que les da el parentesco y ser los parientes más cercanos, los parientes en primer grado, por lo tanto, heredan por cabeza. Pero también existe in estirpes, que es cuando los herederos concurren en representación de otro. Por ejemplo, y lo veremos en los distintos casos que establece la ley, si se trata de un hijo premuerto, es decir, que falleció antes que el autor de la sucesión, entonces los hijos de éste les toca heredar por estirpes. La parte que le correspondía a él la heredarán los hijos, porque in estirpes, repito, significa que los herederos concurren en representación de otro.
Si su padre no hubiera fallecido, entonces el heredero hubiera sido él, pero como falleció antes que el autor de la sucesión, heredan ellos por estirpes. Y finalmente, tenemos también que se puede heredar por líneas, una para la línea paterna y otra para la línea materna, como lo veremos en los distintos casos que se pueden dar. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima? Conforme al Código Civil, y los vamos a desglosar uno por uno, tienen derecho a heredar por sucesión legítima en el orden establecido por este código. Vamos a suponer, y en los próximos videos así será, el que aparezca de color rojo será el autor de la sucesión. Si fallece el autor de la sucesión, conforme al Código Civil, entonces tienen derecho a heredar por sucesión legítima en el orden establecido por este código los descendientes, el cónyuge sobreviviente o quien vivía con el autor de la herencia en la situación prevista por la misma ley, es decir, en concubinato. Los ascendientes, recuerden, hay un video en el canal donde pueden estudiar, analizar o recordar, si ya lo vieron, el cuadro de parentesco. Los parientes colaterales, que los más próximos son los hermanos, pero también incluye a los tíos, a los sobrinos, etc. Todos aquellos parientes colaterales hasta el 4º grado. Y a falta de las personas mencionadas, entonces heredará la beneficencia pública, que por ahí en algunos códigos le han cambiado a asistencia pública del Estado. Bueno, si es pública ya es lógico que es del Estado, pero bueno, como esté en sus códigos. Hay dos principios que ustedes se tienen que aprender en materia sucesoria y que son los siguientes. Los parientes en línea recta excluyen a los de la colateral. Acuérdense que los parientes en línea recta son aquellos que descienden unos de otros, proceden unos de otros, como los hijos, los padres, etc. Hay que recordar que los parientes colaterales son aquellos que no descienden unos de otros, pero proceden de un progenitor o tronco común. Por ejemplo, ahí entrarían los tíos, los sobrinos, los primos, etc. Si hay parientes en línea recta, van a excluir a los de la línea colateral. Y otro principio hereditario es que los parientes más próximos en grado excluyen a los más lejanos, salvo el derecho de sustitución. Es decir, si hay hijos, pues estos heredan, ya lo veíamos, por cabeza. Si hay hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, bueno, eso no importa. Los que heredan serían los hijos del autor de la sucesión, porque los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Además de estos dos principios que son fundamentales, también nos establece la ley las siguientes reglas. Los parientes que se hallan en el mismo grado, salvo las excepciones que ella misma establece y que veremos a continuación, sobre todo tratándose de los hermanos y medios hermanos, los parientes que se hallen en el mismo grado, dice la regla general, heredarán por partes iguales. Si hay varios parientes en el mismo grado y algunos no quieren o no pueden heredar, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de sustitución. Entonces ahí están los principios. Ahora vamos a continuar en los siguientes videos con cada uno de los casos especiales que se pueden dar.